Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Muy buenos días a todo el Perú, muy buenos días a nuestros oyentes aquí en Lima y en toda la red Sodonco. Soy Rosa María Palacios, me acompaña Ismael Soto. Muy buenos días, Ismael. Hola Rosa María, ¿qué tal amigos de todo el Perú? Bienvenidos. Efectivamente, la red Sodonco está en estos momentos al aire con este programa A Pensar Más con Rosa María Palacios, con muchos temas para tratar este fin de semana. Así es, está. Y tenemos un programa corto hoy día, como saben, hay festividades aquí en Santo Domingo, pero queremos empezar por reconocer lo que ha sucedido hace minutos. Se anunció el Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ya ha saludado a su homólogo de Colombia, felicitándolo por este reconocimiento internacional. Es interesante que esto suceda después de el referéndum del día sábado, donde la mayoría de los colombianos estuvieron en contra del referéndum, por un escaso margen, es verdad, y con un ausentismo inmenso. El 62% de los colombianos no fueron a votar. Pero Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos, en una historia compleja porque bueno, hay varias cosas que decir, y justamente anoche estuve escribiendo sobre el tema, así que hay una columna en el blog de rosamariapalacios.pe que explica en parte, creo yo, los problemas que genera la paz en Colombia. Por lo menos el reconocimiento para Juan Manuel Santos, y solo para él, ojo, no para los líderes de la FARC, no para la guerrilla, no para el terrorismo, como ustedes lo quieran llamar, va a generar también cierta polémica dentro de Colombia. Pero lo cierto es que el proceso ha sido acompañado por el mundo y que los ojos del mundo han estado en la finalización de una guerra civil que en Colombia tiene muchísimas, pero muchísimas aristas. Fíjense, no es una guerra que solamente tenga más de 50 años, que es el tiempo de existencia de la FARC. Es una guerra que se remonta al principio del siglo XX. Colombia es un país que ha perdido mucha sangre, pero mucha sangre, en guerras civiles internas durante casi todo el siglo XX, pero al mismo tiempo ha construido una institucionalidad paralela que le ha permitido traer prosperidad y desarrollo al país, siendo un país con instituciones firmes, un país con, en fin, con no solamente institucionalidad firme, sino con muchísimas otras bondades, ¿no? Como una economía sana, etcétera, pero al mismo tiempo con una guerra permanente. Y con dolor, y con sed de justicia. Y con sed de verdad también, etcétera. Entonces, la mayoría del pueblo colombiano quiere paz. La minoría quiere continuar la guerra. Porque hay dos posiciones acá. O continúas la guerra o negocias la paz. ¿Y por qué tienes que negociar la paz? Porque lamentablemente para el Estado colombiano, el Estado no ha vencido a la FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tienen más de 50 años en el monte, controlan personal, controlan territorio, controlan armamento, controlan acciones terroristas, controlan narcotráfico, controlan ingresos que no controla el Estado colombiano. Entonces, en ese equilibrio, ¿no es cierto?, se tiene que llegar a una paz negociada. Acá me preguntaba Ismael, ¿qué es la paz negociada y qué cosa es la paz impuesta? En función a como es hijo de profesor de historia, le dije la pax romana. O sea, ¿qué pasa? La paz del vencido, ¿no es cierto?, es la paz que impone el vencedor. O sea, no hay negociación. O sea, si Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quería tener ejército, eso simplemente sus aspiraciones no eran de relevancia. Si no quería ser partida en dos, tampoco. Si Japón quería no tener ejército, tampoco. O sea, los vencidos no imponen condiciones. A lo más podrían ampliar, digamos, pedirlas, ¿no? Dicen que los japoneses se arrodillaron para pedirle a MacArthur que no les quitara la escritura ideográfica, porque querían ponerlos en escritura, todos en escritura la que nosotros tenemos, ¿no? En fin, algunas cosas humanitarias se conceden, por cierto, y gracias a la generosidad de los aliados se reconstruyó Europa y también el Japón, el Plan Marshall, por ejemplo.
pero no es, digamos, la paz que exige el vencido, es la paz que impone el vencedor. ¿Y cómo lo impone? Y es interesante el ejemplo que pones al final de tu artículo en el tema de las bombas nucleares. Así es, ¿cómo termina la guerra de los aliados en Japón? Con 2 bombas atómicas. Es una decisión horrenda. Horrorosa. Pero en el debate Estados Unidos justifica esa acción, que es profundamente, digamos, desde el punto de vista de la moralidad inmoral, en que si los japoneses no se rendían y no se iban a rendir, porque sin ellas no se iban a rendir, la guerra iba a durar 5 años más, Sí. con miles de muertos más, tanto de los aliados como del mismo imperio japonés. Entonces, por lo tanto, a veces se toman decisiones muy difíciles para acabar con procesos, ¿no es cierto?, de guerra. Esa es una situación que en Colombia se está dando de manera distinta, y explico de nuevo, es una paz negociada. En el Perú, con Sendero Luminoso, no existió paz negociada alguna, porque Sendero Luminoso fue vencido, los MRTA fueron vencidos en todos los planos, en el plano político, mediático, democrático, militar, policial, en todos los planos. Sus líderes han sido tratados como delincuentes, están metidos presos o están muertos. Entonces no hay ninguna condición. Abimael Guzmán pidió, vencido y rendido, ¿no es cierto?, un proceso de paz. Y le dijeron, ¿sabes qué? No, gracias, pues, porque no tienes nada que solicitar, ninguna condición que imponer. Reitero, más allá de las humanitarias, punto. Entonces, es muy diferente el proceso de paz negociada que la paz que impone el vencedor. Ahora, reitero, en Colombia hay un grupo muy pequeño que no quiere la paz negociada. Parece que en el Perú hay mucho más, ¿no es cierto?, que exigen que no haya paz, ¿no es cierto? Es que hay intereses políticos. No, que nos maten a todos hasta que muere el último. Sí, pues, pero resulta pues que no se puede, que serían 50 años más, no importa, 10 años más, ¿no? Que renuncie Santos, pedían a gritos. Y dicen, ¿cómo va a renunciar Santos? Si es el presidente legítimo elegido por los colombianos. Y además, este asunto trae problemas jurídicos porque el referéndum no es vinculante. Entonces, el proceso de paz ya está terminado desde el punto de vista de las obligaciones de las partes. Si a un grupo colombiano mayoritario esas condiciones negociadas no son de su agrado, pues Juan Manuel Santos va a tener que ir al fino para llevar a todos a la mesa de negociación de nuevo, lo cual va a ser bastante complicado. Bastante complicado. Yo no creo, sin embargo, que los líderes de la FARC regresen a Colombia. Esa es mi posición. Porque obviamente van a ser condenados por crímenes de lesa humanidad. Claro. Por lo tanto, permanecerán en Cuba hasta el fin de sus días, donde han sido en la práctica asilados durante el proceso de negociación, pero ya también durante todo el alto el juego. Bueno, vamos a otro tema, porque tenemos una llamada urgente desde Madre de Dios. Nos vamos a Madre de Dios por un tema interesante. La UTA es una enfermedad que es transmitida por un mosquito, es una enfermedad endémica en este caso, y estamos en comunicación telefónica con el coordinador de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, el doctor Elvis Armando Rojas. Y es que no hay medicina, Rosa María, para el tratamiento de este mal. El problema es ese, la UTA necesita tratamiento, es una enfermedad endémica, su nombre conocido es la leishmaniosis, ¿no es cierto? Pero ustedes popularmente se le conoce como la UTA. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Doctor, queríamos saber específicamente cuál es el problema, porque se trata de una enfermedad endémica previsible y que no haya una dotación de medicinas para tratar la UTA en la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios. Parece, digamos, no le digo, una omisión casi negligente. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, hemos estado siendo dotados por el medicamento en una forma no muy regular, porque ha habido pues un problema de tipo nacional en donde no se pudo distribuir, o sea, no ha habido este medicamento a nivel nacional, pero se ha distribuido, ¿no? La distribución que tuvimos fueron más o menos de 16 ampollas, ¿no? Y bueno, viendo este tema, justamente me había entrevistado el día de anteayer con el de acá de la Radio Madre de Dios, y también, bueno, tenemos ahora un ingreso nuevo de sibogluconato, ¿no? Ha ingresado nuevamente acá a la Dirección Madre de Dios con 8.000 ampollas, entonces estamos en el tema de distribución, hoy día mismo se está distribuyendo las ampollas, ¿no? Entonces pero, sí llegó, se atrasó, pero sí llegó. Tener en cuenta que esto es insuficiente para llegar hasta diciembre, ¿no? A ver, para tener claro un poco las cifras, doctor, ¿cuál es la dotación que ustedes requieren mensualmente de estas ampollas?
es que, bueno, nosotros en realidad el requerimiento de las ampollas lo hacemos con un aproximado de casos, ¿no? Entonces, nosotros una vez diagnosticados los casos hacemos los requerimientos, ¿no? Pero más o menos tenemos un requerimiento casi de 10.000 a más o menos a 15.000 ampollas cada trimestre. Cada semestre. Entonces tiene 10.000, el requerimiento es de 10.000 ampollas por semestre. Ya, entonces ahorita si le han dado 10.000 ampollas, tiene para cubrir el próximo semestre. Sí, por trimestre. Trimestre, ya. Entonces tiene para cubrir octubre, noviembre y diciembre. Aproximadamente, ya. ¿no? Pero entonces lo que ha sucedido... Como hemos tenido casos en espera de tratamiento, sí, en donde la cual pues, prácticamente esta última dotación que nos han dado se va a ir básicamente en todos estos como son casi 150 tratamientos, en donde la cual la distribución que vamos a hacer hoy día, pues prácticamente nos vamos a quedar pues también un poco ya sin medicamento, ¿no? Entonces no vamos a poder llegar hasta diciembre con esta cantidad, pues, ¿no? Doctor Rojas, una consulta. ¿Y cómo hacen para llevar adelante este tratamiento con esa carencia de la medicina? Lo que hacemos es, pues, nosotros coordinamos directamente con nivel nacional, pidiendo requerimiento, ¿no? Para que nos puedan atender, ¿no? Porque ellos hacen también la compra nacional, ¿no? Hacen una compra y se distribuye en todas las regiones. Entonces, siempre somos una prioridad a nivel nacional y pues siempre ellos tratan de atendernos lo más pronto posible, ¿no? Y bueno, pero entonces, ¿cuál ha sido el problema, doctor? ¿Perdón? Entonces el problema ha sido un retraso de 3 días. Sí, un retraso. Sí, había un retraso, pero como le digo, ya tenemos el medicamento. Bueno, muy bien, entonces es una historia de felicidad. O sea, usted había un atraso de unos días, usted recurrió a la Radio Madre de Dios, inmediatamente se le ha surtido y esperemos que las autoridades del Ministerio de Salud sigan atendiendo enfermedades que son endémicas y que se tienen que tratar de inmediato con las dosis correspondientes de medicación. Muchísimas gracias por esta comunicación y gracias también a nuestros colegas de Radio Madre de Dios por alertar sobre este asunto. No, sí hay que estar alertas, eso es importante. Es una enfermedad que es típica en el lugar y hay que tener un tratamiento es endémica, inmediato, ¿no? es sí, endémica y que tiene tratamiento, no es una enfermedad que no tenga cura, y no, o sea, en realidad tiene tratamiento, ¿no es cierto? Sí. No es una enfermedad que no pueda tratarse. Y gracias a Dios la medicina ha avanzado lo suficiente para una enfermedad que antes era incurable, pues ahora tenga un tratamiento y una atención, pero tiene que darse, pues si no se reparte, no llega. Son los problemas logísticos del Estado, ¿no? Que siempre se tienen y que lamentablemente afectan a las personas. Eso es lo complicado, ¿no es cierto?, de estos problemas, que si no llega, uno dice, claro, faltan 3, 4 días, a ver, tengo UTA diagnosticada 3, 4 días sin tener tratamiento, lo mal que te puedes sentir, pudiendo sentir muy bien. Bueno, el presidente ha prometido mejoras en la remuneración a los médicos, esperemos que también haya mejoras en el servicio administrativo y la distribución en todo caso de la medicina. Te aprovecho para contarte antes del corte que estuve en el Día de la Medicina Peruana, igual que tú, porque tu voz fue escuchada, fue una cosa muy curiosa. El Colegio Médico hizo una ceremonia por su día, es el día de Alcides Carrión en realidad, el día de la muerte de Alcides Carrión, se celebra el Día de la Medicina Peruana. Yo nunca había participado y con esas cuestiones de la vida, y yo estaba más bien colaborando en moderar coloquios en el Colegio Médico sobre temas de trascendencia más bien nacional, pues me pidieron que fuera la maestra de ceremonias de este evento. ¿Qué tal experiencia? Bueno, yo le dije al decano que se pedía Palacios, igual que yo, disculpe doctor, yo en mi vida he sido maestra de ceremonias de nada. Parezco una profesora de colegio, me habían poniendo orden. Bueno, me dijeron, no, lo vas a hacer muy bien. Y les agradezco muchísimo, me invitaron, me contrataron más que me invitaron. Y claro, había todas estas tensiones cuando va el presidente, que hay en eventos con enorme seguridad, porque tienen que tomarse medidas de seguridad. Además fue el Batallón Mariscal Nieto, la orquesta del Batallón Mariscal Nieto, y en torneo nacional, estuvo muy bonito. Y de repente aparece un video sobre la vida del padre del presidente de la República, y la voz era, yo decía, yo conozco esta voz seductora, esta voz así, ¿no?, que enamora. Miren, esta chica nos mira y se ríe. Sí, pues, ¿quién es? Y a la mañana siguiente me dice Ismael, la voz es mía. ¿Ya? Pero voz de documental así, europeo, parecía la Dolce Vele, ¿ya? Era una cosa, y de repente la voz de Ismael Soto narrando la vida de Maximum Kuczynski, ¿no? Y bueno, y la vida del presidente es muy interesante, porque la vida de su padre también es sumamente interesante. Y en 10 minutos
digamos, se presentaron ciertas pinceladas de su biografía, pero sobre todo una lista muy larga de todos sus artículos, los publicados en el Perú, tiene muchos más publicados afuera, pero publicados en el Perú en relación con enfermedades peruanas y sus observaciones de estas enfermedades en coautoría con otros médicos peruanos, ¿no? Y a veces solo también. Muy interesante. O sea, era un hombre con no solamente trabajo de campo, ¿no? Sino también producción bibliográfica, ¿no? Sí. De interés. Y el presidente, bueno, se emocionó, porque la verdad que se emocionó. Era la segunda vez que un presidente a uno de estos eventos, el último había sido Fernando Belaúnde Terry, para que te hagas una idea. Ahorita nomás. Ahorita, ayer, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, hoy se celebra su cumpleaños. Es el día del nacimiento del expresidente ya fallecido, que nació en el año 1912. Pero el presidente Kuczynski no había preparado un discurso, en realidad. Yo estaba parada detrás, por eso salgo en las fotos. Entonces, no había preparado un discurso, pero sí se emocionó mucho. Entonces, contó cosas de su propia infancia que creo que poca gente conocía, ¿no? Y dijo, fíjense, la maravilla de haber hecho estas dos campañas, la del 2011 y la de ahora, es haber regresado a los sitios donde pasé mi niñez, ¿no es cierto? Porque no es que pasó la niñez en Iquitos, pasó la niñez en el leprosorio de San Pablo, que es mucho más adentro. Y también en Santiago Putina, me parece, en Puno, donde también pasó una época su padre, porque lo trasladan, le piden que el trabajo que había hecho también en la Amazonía se pueda replicar también en zonas altoandinas. Entonces, contó eso, contó cómo su padre le daba un solo consejo: nunca te metas en política, hijo. Dios. Nunca te metas, haga lo que... Le digo, papá, quiero estudiar música. Bueno, no me importa que estudies música, pero por favor no te metas en política. Bueno, ¿qué decía eso? El tema de la política era porque también no le había pasado muy bien. No muy bien, claro. El padre estuvo preso por ser amigo de la Torre. Compartir, fíjate cómo él hace la guerra a su hijo, ¿no? Qué increíble, pero por ser amigo de la Torre, el padre estuvo preso con todos los apristas acá, en lo que se llamaba entonces el Panóptico, que es ahora el Hotel Sheraton. Estuvo preso en esta cárcel durante 1 año, y según la narración salió famélico, ¿no? Y el padre, la madre, tomó a sus hijos, la madre era suiza, y se fue inmediatamente a Ginebra y lo matriculó en una escuela allá. Kuczynski decía que habían vivido por todas partes y contó todas las casas alquiladas donde habían vivido, porque claro, su padre es un médico salubrista. En el Perú un padre médico salubrista gana poquísimo, ¿no? Y que gracias a que muere la abuela materna y heredan una platita, se pueden comprar una casa en Miraflores. Y el público arrancó a aplaudir, porque claro, esa es la vida de todos los que estaban ahí, ¿no? No se trata de vivir indignamente, pero sí hay estrechez. Y luego contó cómo su padre, gracias a la amistad que tenía con un peruano, les consigue una beca de estudios en Oxford a sus 2 hijos y los mandan en un barco. Su madre estaba muy mal y muere poco después. Ellos se van internos a un colegio en Oxford, donde todavía en el año 53, dice, y todavía había racionamiento de la posguerra. Entonces la comida era poca, ¿no? Parece que el hambre era mucha, ¿no? Y ahí es donde decide estudiar música y el papá le dice, estudia lo que quieras, pero por favor no te metas a la política. Y se lo volvió a decir, ¿no? Pero contó cosas muy divertidas, ¿eh? Como que regresó de Oxford, ¿no? Muy ilusionado, después de hacer estudios de economía también, y se fue en el año 63 al Banco Central de Reserva, ¿no? Y le preguntó al portero, que después supo cómo se llamaba, Maguiña, con quién podía hablar, que era un joven peruano que había estudiado afuera, quería servir en el Perú. Y dijeron, pase, ¿no? Entonces habló con un director y le dijo, mire joven, nosotros no queremos ideas nuevas. O sea, nada de novedades, no lo sé. Entonces, claro, él viene de ideas nuevas, dijo, ¿qué hago acá? Y se fue al Banco Mundial. Luego regresa, por pedido de Fernando Schwalb, lo contó, que era amigo también, creo que de su padre o de él, regresa como gerente del BCR y se queda ahí hasta el año 68, donde viene el golpe. Y contó una anécdota de Velasco, divertidísima, llamándolo por teléfono a él y diciéndole, oiga señor, ¿dónde está la plata? ¿Ah, sí? Ah, bueno, te lo cuento después de la pausa, porque el cuento es buenazo, ¿ya? Ya regresamos. Volvemos. Ya regresamos.